El pavo estaba dorado y reluciente sobre la mesa de comedor de caoba, rodeado de cubiertos de plata esterlina y cristal que atrapaban la luz de la tarde. Me quedé en el umbral entre la cocina y el comedor, sosteniendo una bandeja de servicio, observando a la familia Ashford tomar asiento. Sofía, la voz de Margaret Ashford cortó la cálida charla como un cuchillo caliente en mantequilla. Deja eso y vete a comer a la cocina. Ya sabes las reglas. Su hijo James sonrió con desdén desde su asiento. Sí, la hija de la sirvienta no debería comer en la mesa principal. Es incómodo para todos. No dije nada. Había aprendido hace años que el silencio era más seguro que las palabras en esta casa. Simplemente coloqué la bandeja con verduras asadas sobre la mesa y me giré para irme. Asegúrate de limpiar bien todo allá atrás, agregó Vivian, la esposa de James, sin molestarse en levantar la vista de su celular. La última vez dejaste migas por todos lados. Su hija Britney soltó una carcajada. Mamá, literal se dedica a limpiar casas. Uno pensaría que sería mejor en eso. Me retiré a la cocina, donde me esperaba un pequeño plato sobre la mesa del personal, una mesa de madera tambaleante empujada contra la pared. A través del ventanal de servicio, podía escucharlos reír, brindar por sus bendiciones, hablar de su próximo viaje de esquí a Aspen el mes entrante. Gracias a Dios Eleanor por fin accedió a vender esta propiedad, decía Margaret. En cuanto se firme todo la próxima semana, por fin podremos remodelar bien. Empezando por cambiar a todo el personal. Mi mano se detuvo sobre el tenedor. Eleanor Whitmore, la dueña de 94 años de la propiedad, no había mencionado nada sobre vender. La semana pasada me tomó de la mano y me dijo que no me preocupara, que todo se arreglaría. Ya era hora, coincidió James. Sin ofender a la mamá de Sofía, pero necesitamos profesionales de verdad. No una obra de caridad que Eleanor recogió hace 20 años. ¿Y dónde está María, por cierto?, preguntó Vivian. ¿No debería estar sirviendo? Le di el día libre, respondió Margaret con frialdad. Con la niña es suficiente para una cena. La niña. Después de 5 años viviendo en los cuartos del servicio, ayudando a mi mamá a mantener esta mansión, eso era lo que yo era para ellos. La niña. Estaba considerando si podía escabullirme a mi cuarto cuando sonó el timbre. El sonido profundo y resonante se escuchó por toda la casa. Sofía, gritó Margaret con voz afilada. La puerta. Me limpié las manos y corrí hacia la entrada. Un hombre con traje caro estaba en el umbral, maletín en mano, con cara de que preferiría estar en cualquier otro lugar en acción de gracias. Buenas tardes, dijo. Soy Harrison Crawford de Crawford y Asociados. Estoy aquí respecto a la propiedad de Eleanor Whitmore. El corazón se me hundió. Era cierto. Estaban vendiendo. La familia está cenando, dije en voz baja. ¿Quiere qué? Necesito hablar con todos de inmediato. Incluyéndola a usted, señorita Rivera. Parpadeé. ¿Sabía mi nombre? Lo guié hasta el comedor, donde la conversación se detuvo de golpe. ¿Y tú quién diablos eres?, exigió James, poniéndose de pie. Harrison Crawford, abogado de la señora Whitmore. Lamento la interrupción, pero estoy aquí por un asunto urgente respecto a la herencia. La cara de Margaret se iluminó. Ah. ¿Está aquí por los documentos de la venta? Maravilloso. Aunque esto pudo haber esperado hasta. No hay ninguna venta, la interrumpió Crawford. Estoy aquí porque Eleanor Whitmore falleció esta mañana. El silencio fue ensordecedor. Me agarré del marco de la puerta, con las piernas temblorosas. ¿Eleanor, muerta? Últimamente se le notaba cansada, pero jamás imaginé. Falleció. Margaret fue la primera en reaccionar, claramente haciendo cálculos mentales. Pero teníamos un acuerdo. Ella iba a vendernos la propiedad. Hemos estado administrándola por 15 años. ¿Administrándola?, levantó una ceja Crawford. Interesante elección de palabras. Aún así, estoy aquí para ejecutar su testamento, como ella lo pidió. Insistió en que se hiciera de inmediato tras su fallecimiento, con todos los beneficiarios presentes. Pues estamos todos, dijo James, señalando la mesa. Somos su única familia. Los labios de Crawford se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa.
Todos los beneficiarios, señor Ashford. Señorita Rivera, por favor tome asiento en la mesa. Perdón, la voz de Vivian se elevó. ¿La hija de la sirvienta es beneficiaria? Tome asiento, señorita Rivera. Me moví mecánicamente hacia el comedor, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Margaret señaló una silla al extremo de la mesa, lo más lejos posible de ellos sin dejar de estar sentada a la mesa. Crawford abrió su maletín y sacó un sobresellado. La señora Whitmore grabó un mensaje en video para acompañar la lectura. Insistió en que se reprodujera primero. Preparó una tableta, y de pronto el rostro de Eleanor llenó la pantalla. Se le veía cansada pero decidida, con sus ojos azules aún agudos pese a la edad. Si estás viendo esto, comenzó la voz grabada de Eleanor, entonces ya me fui, y el señor Crawford está por compartir algunas verdades que hace mucho debieron salir a la luz. Margaret se removió incómoda en su asiento. Hace 15 años contraté a Margaret Ashford como administradora de mi propiedad. Venía muy recomendada, junto con su hijo James como jardinero. Prometieron ayudarme a mantener mi hogar y tratar a mi personal con respeto. El rostro de Eleanor en el video se endureció. Mintieron. Esto es ridículo, murmuró James, pero Crawford alzó la mano pidiendo silencio. Lo que los Ashford no saben, continuó Eleanor, es que durante los últimos 5 años he estado documentando todo. Cada palabra cruel. Cada comentario humillante. Cada vez que tomaron dinero de las cuentas de la casa. Oh sí, Margaret, también sé eso. El rostro de Margaret se puso pálido. Pero esto no se trata de ellos. Se trata de corregir una injusticia que lleva demasiado tiempo ocurriendo. Los ojos de Eleanor parecían mirarme directamente desde la pantalla. Sofía Rivera, la joven a la que han tratado como si valiera menos, no es quien ustedes creen. Mi corazón latía tan fuerte que seguro todos podían escucharlo. Hace 25 años tuve una hija. Mi única hija, Christine. Era brillante, bondadosa y terca como una mula. Cuando se enamoró de Miguel Rivera, un artista sin dinero, hice lo que cualquier madre tonta y orgullosa haría, le dije que la desheredaría si se casaba con él. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. Christine eligió el amor. Se casó con Miguel, y yo, dejé que mi orgullo me separara de mi hija durante 5 años. Para cuando reaccioné, ya era tarde. Christine y Miguel murieron en un accidente automovilístico, dejando una hija de 5 años. La voz de Eleanor se quebró en la grabación. Sentí tanta vergüenza que no pude reclamarla. Demasiado orgullo para admitir mi error. Así que hice algo imperdonable. Contraté a María Rivera, la hermana de Miguel, como empleada doméstica, y las traje a vivir aquí, dejando que todos creyeran que Sofía era su hija. No podía respirar. La habitación giraba a mi alrededor. Sofía, la voz de Eleanor era suave ahora, hablándome directamente. Eres mi nieta. La hija de mi Christine. Y he sido una cobarde cada día durante 20 años, viéndote crecer en el cuarto de servicio, permitiendo que estos buitres te trataran como basura mientras tú les servías la cena. Esto es una locura. Margaret se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Está mintiendo. Esto es una broma enferma. Crawford sacó otro documento. Resultados de ADN, realizados hace 3 meses. Sofía Rivera es la nieta biológica de Eleanor Whitmore, y su única heredera. ¿Única heredera? La voz de James se quebró. ¿Y nosotros qué? Hemos manejado esta casa por 15 años. Corrección, dijo Crawford fríamente. Han sido empleados durante 15 años. Empleados que, según los investigadores de la señora Whitmore, han estado desviando alrededor de $50,000 al año. El video seguía reproduciéndose. El rostro de Eleanor ahora era severo. A los Ashford, están despedidos. Tienen 48 horas para desalojar la propiedad. Y ni se les ocurra pelear esto. Tengo suficiente evidencia de su robo como para asegurarse de que pasen la próxima década en prisión. Con respecto a la propiedad. La expresión de Eleanor se suavizó. Todo será para Sofía. La casa, las inversiones, la colección de arte, todo. Valor actual aproximado, $47 millones. 47 millones.
El número no parecía real. María, Eleanor se dirigió a mi tía, no, mi tía abuela, en el video. Gracias por protegerla, por amarla como si fuera tuya. También he dejado provisiones para ti. Nunca más tendrás que trabajar otro día en tu vida. La Eleanor del video miró directamente a la cámara por última vez. Sofía, mi niña adorada. Sé que esto es un shock. Sé que debes odiarme por dejarte vivir así. Pero cada acto de bondad tuyo, cada muestra de gracia a pesar de su crueldad, confirmó lo que siempre supe: eres hija de tu madre. Hermosa, brillante y demasiado buena para ellos. ¿Puedes probar todo esto?, exigió Margaret, pero su voz temblaba. Crawford sonrió, una sonrisa de tiburón. La señora Whitmore fue muy minuciosa. Grabaciones de seguridad, audios, registros financieros. En particular, disfrutaba grabar sus conversaciones durante la cena a través del ventanal del servicio. La hija de la sirvienta no debería comer en la mesa principal, creo que era una de sus frases favoritas. Vivian ya había comenzado a llorar. No sabíamos. No. Mi voz sorprendió a todos, incluyéndome. 20 años de silencio, y de pronto encontraba mi voz. No te atrevas a decir que no sabías. Sabías perfectamente quién eras cuando me mandabas a comer en la cocina. Sabías perfectamente quién eras cuando te burlabas de mi ropa usada. Sabías perfectamente quién eras cuando le dijiste a tu hija que yo era buena práctica para aprender a tratar al servicio. Me puse de pie lentamente, con las piernas firmes esta vez. ¿Quieres saber lo irónico? Que lo hubiera compartido con ustedes. Si hubieran mostrado, aunque fuera un poco de amabilidad, un momento de humanidad, me habría asegurado de que estuvieran bien. Sofía, por favor, la máscara de Margaret por fin se había resquebrajado. Nosotros solo, así eran las cosas. ¿Así eran las cosas? Me reí, y no fue una risa bonita. Así eran las cosas que ustedes eran el personal. Empleados. Sirvientes. Y trataron a la nieta de la dueña como basura porque eso los hacía sentirse importantes. Me volví hacia Crawford. ¿Cuánto tiempo tienen? 48 horas, como se indicó en el video. Hazlo 24. No puedes hacer esto. James se abalanzó hacia adelante, pero Crawford se interpuso entre nosotros. Señor Ashford, le aconsejo que no tome acciones agresivas. El equipo de seguridad de la señora Whitmore ya está en la propiedad. Como si fuera una señal, la puerta principal se abrió y entraron 2 guardias de seguridad. Una cosa más, agregó Crawford, sacando su celular. La señora Whitmore pidió que enviara este mensaje de texto en cuanto se leyera el testamento. Me mostró la pantalla. Revisa la biblioteca. Tercer estante, detrás de la colección de Shakespeare. Con todo mi amor, abuela. Los dejé atrás, gritando amenazas y promesas a partes iguales. Sus voces se desvanecían mientras yo caminaba por los pasillos que había limpiado 1000 veces, pasando por retratos de antepasados que no sabía que eran míos, hacia la biblioteca que siempre me dejaban limpiar, pero nunca leer. Detrás de la colección de Shakespeare había un álbum de fotos. La primera imagen mostraba a una joven que se parecía exactamente a mí, sosteniendo a un bebé. Mi madre. Yo. Y allí, en su delicada caligrafía. Christine y Sofía, mis más grandes tesoros. Me dejé caer en el sillón de piel en el que nunca me habían dejado sentar, y lloré. Por Eleanor, que dejó que el miedo nos robara 20 años. Por mi madre, que eligió el amor sobre el dinero. Por la niña que comía en la cocina, sin saber que era dueña de toda la casa. Cuando finalmente salí, los Ashford se habían ido, escoltados por seguridad, aún aferrándose a sus bolsas de diseñador y las llaves de autos comprados con dinero robado. María, tía María, me esperaba en el vestíbulo, con lágrimas corriéndole por las mejillas. ¿Tú sabías?, pregunté. Ella asintió. Le prometí a tu madre que te protegería. Eleanor pensó que así sería mejor. Creciste humilde, bondadosa, buena. ¿No cómo? Señaló el comedor vacío donde los Ashford habían reinado apenas una hora antes. Sofía. La voz de Britney llegó desde afuera. Había logrado esquivar a los guardias. Sofía, por favor. Éramos amigas, ¿no? No puedes echarnos.
¿A dónde vamos a ir? Fui hasta la ventana y la miré, vestido de diseñador, ojos desesperados, de pronto viéndome como una persona ahora que tenía algo que quería. ¿A dónde van a ir? Repetí. No lo sé, Britney. Tal vez podrías probar con la cocina. Escuché que ahí es donde deben comer los casos de caridad. Cerré las cortinas sobre su rostro atónito y me volví hacia María. Vamos a necesitar otro pavó de acción de gracias. Este ya se enfrió. Ella sonrió entre lágrimas. Lo caliento. ¿Y pongo 2 lugares en la mesa del comedor? 3, corregí. Llama a Harrison de nuevo. Nadie debería comer solo en acción de gracias. Mientras María iba a la cocina, yo regresé al comedor. El cristal aún brillaba, la plata aún relucía, pero la habitación se sentía diferente ahora. Más ligera. Como si 20 años de sombras finalmente hubieran sido barridas. Recogí la silla caída de Margaret y la coloqué en su sitio. Luego tomé mi lugar, no en el extremo más alejado, donde solían señalarme, sino en la cabecera de la mesa. Donde solía sentarse Eleanor. Donde se sienta el dueño. Donde yo pertenecía. La hija de la sirvienta no comía en la mesa principal porque la hija de la sirvienta nunca existió. Solo existía Sophia Whitmore, escondida a plena vista, comiendo en la cocina mientras su herencia juntaba polvo y el corazón de su abuela se rompía un poco más cada día. Pero los secretos, como el vino, se vuelven más fuertes con los años. Y cuando por fin se derraman, manchan todo lo que tocan. Los Ashford creían ser realeza en esta casa. Resulta que solo eran empleados con delirios de grandeza. ¿Y ahora? Ahora no eran nada. Levanté la copa de cristal de Eleanor en un brindis silencioso, para la mujer que me lo dio todo, aunque se tardó en hacerlo. Mañana tendría que decidir qué hacer con $47 millones y una mansión de 20 habitaciones. Pero esta noche, solo quería cenar en mi propia mesa, en mi propia casa, sabiendo finalmente quién era.